Bienvenidos, estimados telescuchas que nos siguen a diario en la www.radiomiradordelgallo.cl. Radio Mirador del Gallo es una iniciativa del colectivo social y cultural del barrio San Eugenio que transmite por la 107.9 del dial FM para todos los vecinos de Santiago Centro, además por su plataforma web www.radiomiradordelgallo.cl. En ese sitio web, estimados amigos, una vez que termine esta clase magistral, tal como lo habíamos anunciado en nuestras redes sociales, estamos partiendo efectivamente un poco más tarde, así que pido las disculpas del caso, digamos, primero que nada a nuestros dos invitados, que luego, por supuesto, los voy a presentar, indicar que estamos transmitiendo en 3 plataformas simultáneas. Estamos a través del Facebook Live de Radio El Mirador del Gallo 107.9 FM. Además, por el fanpage de Dirección Correcta en Facebook y por otro lado, por qué no decirlo, la www.twitch.tv/Radio El Mirador del Gallo. Vamos a saludar de inmediato la presencia, por supuesto, de Horacio Muñoz, partiendo por nuestro compatriota. Adelante, Horacio Muñoz, que nos acompaña desde Concepción para el saludo protocolar. Un saludo a todos los amigos. Esperamos que esta conversación esté a la altura y así ustedes puedan ir educándose cada vez más y al mismo tiempo inquiriendo, ¿cierto?, por los datos y la información que nosotros vamos a entregarle en los medios, también a través de las redes sociales, ¿cierto? Así que mucho gusto estar acá y también saludo a todos los amigos que están aquí en la radio. Es un gusto estar nuevamente contigo, agradezco la invitación, así que estoy absolutamente a disposición para que charlemos sobre este tema que en realidad, cuando hablamos de los temas que creo que vamos a abordar hoy, estamos hablando sí de una investigación, hay siempre que hacerla, pero en realidad por sobre todas las cosas del sentido común. Porque hoy para entender lo que le está pasando al mundo y lo que nos está pasando a cada uno de nosotros en todo el planeta, no hay que tener una gran creatividad, no hay que tener un exceso de estudios y de títulos y de información. Lo que hay que tener es sentido común y aplicar eso que dicen los colegas, cordobeses aquí en Argentina. Si camina como un pato, tiene patas de pato, es amarillo como un pato, tiene pico de pato y hace cuac, lo más probable es que sea un pato. Gracias, efectivamente, estimado Adrián. Vamos a tener el día de hoy una clase magistral en lo que respecta a geopolítica. Vamos a hablar de la CFR, en la cual Adrián, por supuesto, tiene un libro que él, de su autoría, en la cual desarrolla, por supuesto, lo que es la CFR. Para ir entendiendo lo que es la CFR, vamos de inmediato. Yo aquí le entrego, por supuesto, la palabra y la pelota a nuestro compatriota Horacio Muñoz, que además hay que destacarlo, es un investigador que viene hace 40 años, por lo menos aquí en Chile, estudiando todos estos fenómenos relacionados con la geopolítica. Así que, estimados amigos, pedirles que por favor compartan. Tenemos ya 150 personas en conexión y por solo pedirles, compartan, a tomar palco y a escuchar esta, pero excelente ponencia tanto de Adrián Salvucci como de Horacio Muñoz. Horacio, adelante. Bueno, gracias, Jorge. Sobre estos importantes temas que hoy día vamos a conversar. Y como decía el título, ¿cierto?, de esta ponencia y de este conversatorio de hoy, tiene que ver, ¿cierto?, con el CFR. Bueno, nuestro amigo de Argentina, Adrián Salvucci, este tema, yo creo que él lo tiene muy investigado y a cabalidad y a profundidad. Así como también él ha escrito muchos temas, hasta un libro creo que también tiene, y al mismo tiempo en los medios de comunicación donde le escuché varias veces como en TV1, ¿cierto?, que también ahí exponiendo muchos de estos títulos a la vez. Yo le quisiera preguntar, para empezar ya nuestra conversación, a nuestro amigo Adrián Salvucci, ¿cuáles son los orígenes que tiene el CFR? Sí, es un tema fascinante. Yo hace 26 años, escribí un libro
que acá muestro la tapa de una de sus ediciones, El cerebro del mundo, la cara oculta de la globalización, que ya a la última edición que hicimos en el 2010 le cambié el subtítulo y le puse El cerebro del mundo, de la globalización al gobierno mundial, porque ya ha avanzado muchísimo este tema. Y cuando hablo del cerebro del mundo, me refería principalmente, aunque no exclusivamente, al famoso CFR, el Council on Foreign Relations, que lo podemos traducir como el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Pero que no es solamente de los Estados Unidos, es un centro de planeamiento geopolítico, es un centro de análisis, es un centro que realmente ha tenido, a mi criterio, una influencia enorme. Y para ir directamente a lo que comentabas tú, Horacio, tengamos presente que por allá por el año 1912, 1913, Estados Unidos estaba teniendo una serie de problemas financieros internos, monetarios internos, y se estaba preparando ya para empezar la etapa de gran imperio expansivo mundial por parte de su clase dirigente. El problema fue básicamente que en 1905 hubo un crack económico importante y no hubo un banco central en aquella época que pudiera hacer frente al mismo. Entonces se armó un proyecto muy privado que se llamó The Inquiry, que lo podemos traducir como la investigación. Y llegaron a una serie de conclusiones. La primera fue la necesidad de tener un banco central y muchos de sus miembros, entre ellos estaba Paul Warburg. Los Warburg son una familia de banqueros de Alemania, de Frankfurt y de Hamburgo principalmente, pero Paul se trasladó a Estados Unidos y se hizo miembro de un banco que se llamó en aquella época Kuhn, Loeb y compañía, cuyo fundador era un tal Jacobo Schiff, que fue quien financió la guerra de Japón contra el imperio ruso en aquellos años. Todo esto es importante como ejes principales. Y fundaron el Banco de la Reserva Federal en 1913. Se cumplieron hace poquito 100 años. Vino la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Concluye con una victoria de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia principalmente, en contra del Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco, y se reúnen en 1919 en Francia, en París para ser exacto, para firmar los tratados de paz. Y el tratado de paz principal fue el famoso y el conocido Tratado de Versalles, que le impuso unas condiciones a la derrotada Alemania catastróficas. No vamos a entrar en eso ahora porque no es el tema principal. Pero ahí pudieron reunirse la Comisión Británica y la Comisión Norteamericana, que fueron a ese tratado para dictar las condiciones de paz, muy entre comillas, y una de las cosas que acordaron en privado tendríamos que formar, dijeron los norteamericanos y los británicos, que eran banqueros, diplomáticos, miembros del gobierno, editores de diarios, pero especialmente gente de la gran industria, tendríamos que formar un centro de planeamiento para darle forma, y aquí ya usaron la famosa palabra o frase, al nuevo orden mundial de la post-Primera Guerra Mundial. Por supuesto, un nuevo orden mundial que le conviniese a los intereses de Gran Bretaña, el Imperio Británico y Estados Unidos. Y fundaron dos organizaciones. El Consejo de Relaciones Exteriores, con sede en Nueva York, el CFR, vamos a hablarlo así para facilitar la charla, y en Inglaterra hicieron una organización hermana que se llamó, y que sigue existiendo, el Instituto Real de Relaciones Internacionales, que se lo conoce más que nada por el nombre del edificio donde están, que se llama Chatham House. Y lo van a ver a menudo en los análisis que se hacen, que se refieren más a ellos por el nombre de su edificio y no tanto por el nombre de la organización. Ahora bien, esta institución va creciendo, se forma por allá por 1900, en realidad formalmente se forma, y esto es interesante, en 1921, con lo cual este año están celebrando su centenario.
1921-2021. Empezó siendo una organización de apenas 45 hombres, de gente de enorme influencia. Bueno, fue evolucionando y de los 45 miembros originales, hoy son más de 5.000. Más de 5.000. ¿Y qué es lo que hace o viene haciendo a lo largo de su historia y de su trayectoria? Fue dándole forma desde un ámbito privado, estrictamente privado, y sin interferencias o casi sin ninguna interferencia de los medios públicos o del ojo inquisidor del gobierno, al planeamiento necesario a largo plazo, para que Estados Unidos fuera creciendo, especialmente luego de la Primera Guerra Mundial, donde sufrió pocos daños y tuvo un avance muy importante, para llegar a conformar lo que podríamos decir el imperio norteamericano, pero no con ese objetivo solamente, porque en realidad sus miembros sí, por supuesto, representaban los intereses norteamericanos y en Inglaterra representaban los intereses ingleses, pero tenían intereses que no tienen bandera. Querían formar un imperio. Y la idea era ver si se podía evolucionar hacia lo que hoy estamos sufriendo, que es un gobierno mundial. Yo lo vengo diciendo desde el año pasado, que en realidad lo que ocurrió en febrero del 2020, marzo del 2020, en todo el mundo, es que hubo un golpe de Estado planetario que entronizó y nos impuso a todos un gobierno mundial privado, que ahí estaba el objetivo original del CFR desde hace como mínimo un siglo. Y ese gobierno mundial privado es el que hoy está dictaminando nuestros destinos. ¿Por qué? Porque han logrado que el poder privado sea tan influyente que hasta ha logrado subordinar a los gobiernos de los estados-nación soberanos debajo del mismo, a sus presidentes, a sus gobernantes, a todos los ejes claves de poder. Y ahí creo que tenemos que hacer, con esto redondeo, esta primera parte, tenemos que distinguir que hay dos tipos de poder. Está el poder formal y está el poder real. Y el poder real es el que toma las decisiones finales. Y es de aquí que desde luego desde la Segunda Guerra Mundial, pero fue avanzando paulatinamente, que el poder formal es el que da la cara, es el que aparece en los diarios, son los gobernantes, es el Senado, diputados, inclusive los símbolos del poder, la Casa Blanca, el Congreso de los Estados Unidos, la justicia. En Argentina, la Casa Rosada, el Palacio del Congreso. En Chile, la Casa de la Moneda. O sea, cada uno tiene sus símbolos muy claros con políticos que van siendo reemplazados a través de un proceso supuestamente democrático, que no lo es, y es lo que vemos en los diarios. Pero el poder real es mucho más discreto, no secreto. Esto no es conspirativo, es meramente una forma de administrar el poder mundial. El poder real es más discreto porque es eminentemente privado, se fue privatizando a lo largo de las décadas y llegó al año 2020, donde ya el poder real es casi exclusivamente privado. Por eso estamos hoy sufriendo las consecuencias que estamos viendo. Y la forma de hacer esa planificación, que ya lo vemos, lleva un siglo, se cumple un siglo, 100 años este mismo año, es que lo fueron haciendo con un planeamiento a largo plazo, sabiendo que la complejidad y lo laberíntico del proyecto de elegir un gobierno mundial era tan complejo que solo se iba a poder llevar adelante a largo plazo. Y había que hacerlo con una aparente colaboración entre lo público y lo privado, pero donde hubiera una balanza. Al principio, el poder público era mucho más que el poder privado. Y fueron pasando las décadas, y el poder privado terminó siendo mucho más fuerte que el poder público y nadie se dio cuenta, como prácticamente nadie se dio cuenta que el año pasado hubo un golpe de Estado planetario que impuso un gobierno mundial privado y la gente no se da cuenta porque hay que hacer el salto paradigmático y es lo que no se ha logrado hacer. Eso, digamos, sería una primera introducción al tema, con lo cual el CFR lo tenemos operando desde 1919, no solo
no solito, porque en 1919 se hace el acuerdo, pero se lo funda oficialmente en 1921, sino que a partir de esa época empezaron a haber otros centros de planeamiento, otros think tanks, como lo llaman ellos, tanques de pensamiento, que es una frase muy coloquial, y se fueron formando otros que lo fueron complementando según sus objetivos. Algunos son eminentemente monetarios, otros son eminentemente militares, la corporación RAND, por ejemplo, Research and Development, otros son de temas sociales y otros son de vinculaciones, esto es importante, geográficas y geopolíticas. Por ejemplo, no una sucursal, pero una de las colaboradores más importantes del CFR, es una institución doble que se llama The Americas Society, la Sociedad de las Américas, que también tiene el Consejo de las Américas, operan juntos. Y está justo enfrente del CFR, como para que no haya que caminar demasiado para coordinarse. Y tiene el objetivo de ir armando, delineando, orientando, creando las condiciones necesarias para que toda Centro y Sudamérica también vayan siendo alineadas hacia este proyecto mundialista. Pero acá sí, lo importante señalar es que el cerebro del mundo, por eso lo nombré así en mi libro, el cerebro del mundo, el principal pensador de esto, tiene como uno de sus ejes fundacionales al CFR. Perfecto, hay que consignar, estamos junto a la compañía del cientista político, escritor, Adrián Salvucci, por supuesto, de nuestro coterráneo y amigo Horacio Muñoz. 190 personas tenemos para esta hora y día viernes. Además, hay que consignar 190 personas que están en conexión. Solo en Twitch tenemos 150 personas en conexión. Adelante, Horacio Muñoz. Que ha hecho Adrián realmente nos ha mostrado que esta es una hidra que tiene 1000 cabezas. Usted le puede cortar una en una parte, pero le salen dos en otra. Así como todas estas instituciones que han sido creadas de una u otra forma. Y lo más importante es que esta hidra, a la vez, tiene estas pequeñas cabezas en diferentes países. Aquí mismo en Chile, en Argentina, en Brasil y en otros países, también aparecen estos apéndices, ¿cierto?, de esta organización como tal. Pero también es importante hacer ver, Adrián, que este modelo del cual tú estás hablando, esta globalización que pasa a generarse un gran gobierno privado, porque en el fondo eso es lo que buscan como objetivo final, la gobernanza de un gran poder que esté privatizado, ya se venía auscultando y se venía organizando desde muchos años atrás, especialmente de los años 1884, ¿cierto? Con la famosa creación de la Sociedad Fabiana, que yo creo que tú también tienes que conocer bastante profundo, así como el tema del Consejo de Relaciones Exteriores. Y en esta Sociedad Fabiana ya se estaba incubando, ¿cierto?, realmente lo que iba a ser posteriormente todas estas organizaciones como el CFR, la Sociedad de las Américas, los diálogos interamericanos, donde están metidos todos nuestros políticos, ¿cierto?, donde están hoy obedeciendo las órdenes de esta hidra. Y en esta famosa Sociedad Fabiana está el germen, como estaba diciendo antes, que realmente ahí habían personajes, ¿cierto?, muy importantes que estaban participando, como ser, por ejemplo, estaba Annie Besant, que más tarde reemplazaba a la Madame Blavatsky. Y eso es importante tenerlo, ¿cierto, Adrián? Porque todo también este ocultismo donde las masas entran a participar, ¿cierto?, como la teosofía y organizaciones ocultistas que están al respecto, muchos de estos fundadores estuvieron metidos en la Sociedad Fabiana, incluso historiadores como Toynbee y otros más. Inclusive el escritor de la novela 1884, Orwell, que también participó un tiempo en la Sociedad Fabiana y de la cual después se retiró y pudo vislumbrar el proyecto final que tenía esta organización en la creación de una gobernanza privatizada y con un modelo de lenguaje único, como así lo describe muy bien el autor en 1884. Yo creo que ahí, en ese aspecto, la Sociedad Fabiana, ¿cierto?, es como un elástico que impulsa una idea y un germen
que da realismo a toda esta organización que estamos viendo ahora. Y lo importante, algo que me llamaba la atención de lo que tú estás diciendo del poder privatizado, que ellos como tal no están propiciando ahí un libre mercado, ¿cierto? Una libre competencia, sino que ellos dicen que el socialismo y el capitalismo tienen una simbiosis mutua y que por lo tanto lo que se busca finalmente es la imposición de un socialismo, de una planificación, pero privatizada. Y eso es lo que nos llama más la atención y que ahí se entronca, ¿cierto?, con el CFR, del cual tú también nos has descrito. ¿Qué nos puedes tú afirmar sobre esto de lo que hemos hablado de la sociedad fabiana y su entronque, ¿cierto?, con el CFR? Te agradezco justamente que hayas traído este tema tan importante de la sociedad fabiana, que tuvo esos importantes miembros, también lo tuvo a Sidney Webb, lo tuvo a George Bernard Shaw, un gran escritor y filósofo cáustico, bastante descreído en muchas cosas, porque sí, la sociedad fabiana, junto con la mesa redonda, que tiene sus orígenes, que la mesa redonda, perdón, como una entidad de planificación del Imperio Británico, que tiene sus orígenes en el mercado de diamantes en Sudáfrica, con Cecil Rhodes, y tuvo uno de los principales financistas a la dinastía Rothschild, y no es casualidad que las grandes becas Rhodes que se dan en Estados Unidos se den también muy especialmente y tenga su centro en el estado de Arkansas, de donde viene Bill Clinton, y donde un Rothschild inclusive fue, un Rockefeller, perdón, fue un gobernador de ese estado. De manera que sí, los orígenes con enorme capacidad financiera se remontan a la sociedad fabiana intelectualmente y se remontan a la mesa redonda de los empresarios británicos y a esta round table, esta idea original que sale de Sudáfrica. Lo importante aquí es que la sociedad fabiana tenía un lema que se decía que en vez de tratar de imponer un socialismo brutal por la fuerza, revolucionario, prefería hacerlo gradualmente. Por eso, cuando Marx y Engels empiezan con su proyecto del comunismo, y que nacen los partidos comunistas, pero también nacen los partidos socialdemócratas, de los cuales uno de el más antiguo es el alemán, el Partido Socialdemócrata Alemán, y también el Partido Socialdemócrata Británico, que se llama el Partido Laborista, que todavía sigue existiendo con unas modificaciones enormes. Ahora bien, ellos en su propia sede, en la sociedad fabiana, tiene a un señor en una ventana, un ventanal de tipo vitral, martillando al mundo. Y dice abajo, vamos forjando al mundo según el deseo de nuestro corazón. Pero ellos hacían una gran crítica. Imponer el comunismo de toda la humanidad, o sea, la esclavitud, a la fuerza va a ser muy difícil. Hagámoslo mucho más gradualmente y lo lograremos de una forma mucho más importante. Y yo creo que si vamos a principios del siglo XX, 1910, por tomar una fecha, o 1920 inclusive, pero 1910 creo que es más ajustado a la realidad histórica, yo creo que se lanzaron a andar dos proyectos mundialistas. Uno se lo llamó, digamos por decir algo, de derecha, capitalista democrático, con Estados Unidos y Gran Bretaña a la cabeza, y el otro, a partir de 1917, con la revolución bolchevique, donde justamente, no olvidemos que en Rusia hubo primero una revolución socialdemócrata con Kerensky, y después estaban los mencheviques, que querían seguir una línea socialdemócrata, y los bolcheviques, que querían la revolución violenta con la reforma agraria, con todo lo que ya conocemos que es la historia de la ex Unión Soviética. Bueno, ganaron los bolcheviques. Y en alguna medida los padres del poder o los controladores del poder dijeron, bueno, larguemos ambas a andar, dejémoslas que demuestren cuál es mejor para generar un gobierno mundial. Hay que meterse en la mentalidad de los años 10 o los años 20 del año pasado. Y dijeron, bueno, empiecen muchachos, compitan, inclusive compitan, hagamos de cuenta, esto fue como un juego de guerra, que son enemigos, los azules y los colorados, por así decirlo. Y se dieron cuenta ya, a medida que iba avanzando el tiempo, que el sistema capitalista
formalmente libre, democrático, era más apropiado que el sistema comunista, que era más duro. Mi gran profesor, que tuve la suerte de tenerlo, Jacques Temayeux, en los años 80 nos enseñaba con el siguiente ejemplo. Dijeron, a ver, ¿cuál de los dos sistemas es el más idóneo para forjar un gobierno mundial? Si tener a un soldado o un policía con un perro ovejero alemán en cada esquina para que la gente se mantenga a raya y tenga miedo, o si lo hacemos con un televisor en cada casa. Y hacia los años 80 se dieron cuenta que el televisor en cada casa es mucho mejor que tener un sistema como el comunista, con el archipiélago Gulag, con la gente que se les prohibía salir del país. El muro de Berlín no estaba para que los occidentales no se metieran en Alemania Oriental, sino para que los alemanes orientales no se fugaran a Occidente. Se dieron cuenta que ese sistema no funciona. Y de un Estado Mayor que estaba y sigue estando muy por encima del Kremlin y muy por encima de la Casa Blanca y del número 10 de Downing Street, se nota que alrededor de 1987, 1986, 87, quizás después de Chernobyl, no sé, dieron la orden y dijeron, señores, el gobierno mundial lo vamos a llamar globalización, vamos a hacerlo en base al sistema anglo-norteamericano y ustedes soviéticos déjense de jorobar y se van a tener que ir a sus casas y reinventarse. Y fue lo que ocurrió. Y eso ayuda a explicar algo, porque todavía falta escribir la historia de por qué cayó la ex Unión Soviética, un régimen que se impuso a sangre y fuego, un régimen que no dudó bajo Stalin de asesinar de hambre a 6 millones de ucranianos por una reforma agraria mal enfocada, que no dudó en matar y acribillar a millones de su propia gente, de rusos, ucranianos, bielorrusos. ¿Cómo es que en 1990 de repente un día se levantan y dicen, che, no creo de esto, hagamos una cosa, dejemos, unifiquemos a Alemania, que caiga al muro de Berlín, nos vamos de Europa Central, que cada uno asuma el régimen que quiera, nos hacemos marxistas, de marxistas-leninistas pasamos a ser capitalistas, y el último que salga del Kremlin, por favor, que apague la luz. Medio raro. Habría que escribir todavía la historia de por qué ocurrió eso, y creo que la historia de por qué ocurrió esto fue justamente porque se dieron cuenta que la revolución, obligar a la gente a no salir, a trabajar y cumplir órdenes, a la larga no funcionó. Y como no funcionó, dijeron, vamos a tener que hacer un régimen de esclavitud más tecnificado, que no se podía hacer en los años 20, 30, 40, aún con la radio. Era propaganda, pero tiene un límite. Tenemos que atar a las poblaciones no con cadenas de verdad, sino con cadenas mentales. Y eso lleva un trabajo de generaciones y se dieron cuenta que el sistema gradual siempre iba a ser mucho mejor que el sistema de la imposición violenta. Y en el sistema gradual, la Sociedad Fabiana, el Council on Foreign, el CFR, y su contrapartida en Londres, y los demás think tanks que se iban a ir formando a lo largo de las décadas, esos son los planificadores del gradualismo para llevar hacia este gobierno mundial que hoy tenemos. Y es real, lo fueron haciendo no solamente en el primer mundo, allá en el norte, sino que lo vienen haciendo en nuestros países. ¿Para qué invadir a Argentina? ¿Para qué invadir a Chile si todo lo que tenemos que hacer es, a través de los grandes medios, cambiar el enfoque que tiene la gente de las cosas, cambiar los valores, subvertir el orden tradicional, financiar, plata no le falta, financiar a sus políticos, Michelle Bachelet, Cristina Kirchner, todos los políticos que hemos visto, cuando alguno se sale un poquito de la raya, ya veremos cómo resolverlo, los bombardeamos, como hicieron con Perón y como hicieron con Salvador Allende. Fíjense, dos ideologías contrapuestas, pero aún así, o como hicieron con John Kennedy en Estados Unidos. Fueron llevando eso gradualmente y dijeron, cuando llegue el momento oportuno y tengamos las instituciones transitorias mundiales para dar el verdadero golpe de fuerza, que es lo que hicieron el año pasado, lo haremos porque sabremos entonces que tenemos todo bajo nuestro control. Supieron esperar y supieron hacerlo en el momento oportuno, porque
tengamos presente que recién en el siglo XXI y a partir del año 2010, 2015, se dieron todas las condiciones para poder hacer esto que es básicamente, porque otra cosa que la gente no se da cuenta, hoy estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero al revés que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, donde el plano principal de conflicto fue el plano militar, con la bomba atómica es el símbolo más terrible de esto, en esta Tercera Guerra Mundial, gracias a Dios, el plano militar es secundario, es muy localizado, Medio Oriente, Palestina, Siria, Irak, sí, hemos tenido algunos casos, pero el plano militar, y en Europa desde luego, casi no existe, y gracias a Dios tampoco existe en Sudamérica. Pero el plano es la guerra psicológica, no es bombardear las plantas y las estaciones ferroviarias, es bombardear nuestros cerebros para que nos quedemos totalmente atados, zombificados, incapacitados para pensar de una forma crítica, para poder tomar las decisiones soberanas de la soberanía personal que cada país y cada pueblo necesita, sino que estamos hipnotizados como zombies para hacer lo que nos dicen los que saben, que en este momento dicen que es el gobierno, pero en realidad los gobiernos no son los que nos dan las órdenes. Los gobiernos, o los gobernantes, debo decir, reciben las órdenes de arriba para después decirle al pueblo lo que tienen que hacer. Y eso, diríamos, uno de los principales factores de poder, que es el que hoy ha cobrado una fuerza enorme y es un punto que los debilita, son los grandes medios de difusión, que ahora ya no tenemos. Acá en Buenos Aires, cuando yo era chico, había 5 canales de televisión abierta. Hoy tenemos, no sé, 500 canales por cable y YouTube y todas las variantes de información que parece que nos permiten pensar más, pero en realidad toda esa información, todos esos conceptos, el trabajo que están haciendo ustedes, que estoy haciendo yo, sirve en tanto y en cuanto la gente lo mire, pero la gente en general está tan confundida que cuando prende la tele, por así decirlo, la televisión, prefiere ser entretenido, prefiere ser distraído, prefiere estar tranquilo. Y las mismas palabras lo van describiendo, que han transformado esa guerra psicológica para achicharrar el cerebro a la gente encima en un gran negocio. Y son honestos. ¿Cómo llama Hollywood a su industria? Show business, el negocio del entretenimiento. Ganan plata con eso, con lo cual se retroalimenta. No es necesario hacer propaganda con un ministerio de propaganda como tenía la ex Unión Soviética o el Tercer Reich, un ministerio de propaganda. No, ya no es necesario eso. Todo lo que tienen que hacer es probar una película, otra película, otra película, series, Hollywood, Netflix. De Europa viene lo mismo, la producción local en Argentina es una imitación de eso, y lentamente la gente va cambiando su forma de ser, su forma de pensar a través de generaciones. Yo soy viejo, tengo 69 años, así que ya me permite con una perspectiva ver las cosas. Si hoy las barbaridades degeneradas que se ven en la televisión argentina se hubieran propuesto hace 40 años o 50 años a esa persona, a ese entretenedor de la televisión u opinólogo o canal, lo hubieran prendido fuego, no el ejército o el gobierno, la propia gente hubiera ido para prenderle fuego, y hoy se acepta como algo con lo más normal del mundo. Con lo cual, sí, efectivamente, la propuesta de la Sociedad Fabiana de socialismo paulatino, socialdemocracia, despacito, vamos avanzando pasito a pasito, demostró ser mucho más poderoso que la propuesta bolchevique de comunismo violento, que lo sufrió Chile, lo sufrió Argentina con la guerrilla, por supuesto, y hoy quedaron algunos resabios en Cuba, por ejemplo, que ya ni siquiera saben cómo gobernarlo o cómo administrarlo, porque ahora los medios son tan poderosos que ya nadie puede hacer como hacían antes de bloquear la información. Miren, yo me crié en Estados Unidos, de chico, hasta los 16 años, casi 16 años, y me gustaba mucho escuchar la radio, y se escuchaban Radio Habana Cuba, y Radio Habana Cuba tenía otras emisoras norteamericanas que se colocaban en la misma frecuencia y transmitían ruido. ¿Para qué? Para que le generara problemas a los cubanos en dar sus propias, en que su propia gente pueda escuchar sus radios. Y también Estados Unidos tenía una radio que se llama Radio Cuba Libre,
¿Para qué? Para mentalizar a los cubanos que pensaran a ver cómo pueden sacarlo a Castro de encima. Pero también los cubanos ponían otro transmisor para bloquear esa señal. Eso ya hoy no se puede hacer. Y eso lo hacían los gobiernos. Perdón que me estoy extendiendo un poquito, ¿no? Pero la conclusión que podemos sacar de esta parte ahora es que es tan privado este gobierno mundial que hoy sufrimos, que mientras que antes la censura le hacía el gobierno de Estados Unidos, o el gobierno norteamericano en contra de Cuba, aquí en Argentina, cada vez que había un golpe de Estado, los militares ponían todas las radios en una cadena nacional y teníamos que sintonizar Radio Colonia de Uruguay para escuchar el último comunicado, la última novedad, porque eran problemas del Estado y de los gobiernos. Hoy no. Hoy, si no les gusta lo que estamos diciendo, las empresas privadas nos vienen a censurar. Nos censura YouTube, nos censura Instagram, nos censura Twitter, nos censura Facebook y, por supuesto, los grandes medios a ciertas opiniones le dan toda la cámara y micrófono que quieran, y a otras, aún opiniones de médicos de primera línea, los ningunean, los ridiculizan, le ponen algún San Benito, como para que se censure, y el efecto es básicamente el mismo. Sí, antes de entregarle la palabra a Horacio, es un deleite escuchar a Adrián Salvucci, Horacio. Vamos a leer algunas citas. Está saliendo también alguna pregunta acá que me voy a permitir leerla, estimado Horacio. Hay muchos saludos de compatriotas, hermanos argentinos que están en conexión. Son 220 personas que están en conexión en las 3 plataformas que tenemos. Muchos saludos desde Argentina, desde Colombia, desde México. Aunque no lo creas, tenemos hasta gente de España que está en conexión ahí, por lo menos en el canal de Twitch. Jorge Iván Peña dice, don Adrián, ¿es efectivo que cuando sale electo un presidente en cualquier país alineado, me imagino al globalismo, debe ir y presentarse y recibir instrucciones de la CFR? ¿Cuál es tu apreciación? Yo diría que es al revés, van antes. A ver, la forma de gobernar y controlar a Argentina, por ejemplo, hablo más de lo que sé, me imagino que es lo mismo en Chile. Van viendo cómo van surgiendo distintos políticos. Y cuando ven algunos que lo ven permeable por ambición propia o por ignorancia o porque son traidores de lo peor, como Carlos Saúl Menem o Mauricio Macri o Néstor Kirchner, vamos a ponerle nombre y apellidos a esto, los invitan antes a que vengan a la sede del CFR, o en el caso nuestro, más que nada, a la de la American Society, que está justo enfrente, venga a Nueva York y venga a hablar con nosotros, y lo va a recibir la CEO, por ejemplo, de la American Society, la CEO es Susan Siegel. El presidente vitalicio hasta que se murió fue David Rockefeller, y siguen siendo gente salida casi toda del propio CFR, porque solo tienen puestos de importancia en ambas organizaciones. E inclusive hay, para saber quiénes son los políticos que convendría llamar, tienen gente en cada país. Fíjense, y ahora voy a volver enseguida a lo que tú dices, Jorge, el directorio regional de la American Society, que asesora al chairman, que asesora a las máximas dirigencias, tiene argentinos. En el caso de Argentina lo tiene a Eduardo Elstein, que tiene un poder tan grande que el propio diario La Nación, liberal de acá, lo llamó el dueño de la tierra, porque llegó a ser el terrateniente más grande de la República Argentina. Lo tiene a Marcelo Mindlin, que fue dueño de las principales distribuidoras y generadoras de electricidad. Lo tiene ahora a Alex Oxenford, que es hijo de un ministro de Economía del proceso militar. Y así sucesivamente tiene otros representantes. Por Chile está Andrónico Luxic Craig, está Eliodoro Maté y está Malú Edwards, que me imagino que es de la familia Edwards, los dueños del diario El Mercurio allá en Chile. En Argentina también está Woods Staton, que es el dueño de la franquicia de McDonald's para todo el país y para buena parte de Sudamérica, y lo mismo está en los demás países. Así que deben consultar y deben decir, bueno, como Néstor Kirchner parece que se está posicionando y podríamos llegar a usarlo, que venga y nos cuente qué idea tiene. Yo me imagino, la reunión debe ser algo así como lo siguiente: si va alguno de nosotros, es invitado, me gusta este muchacho Jorge Osorio,
o este muchacho Héctor, que venga acá y nos diga, ¿y usted qué haría con la defensa? No, bueno, la defensa buscaría que con Argentina defendiéramos la Patagonia. Ah, ajá. ¿Y qué haría con la moneda? Y con la moneda yo pondría una moneda al servicio de la economía real del trabajo y la producción, y no una moneda al servicio de la usura de los banqueros como tiene Argentina y Chile ahora. Y dirían, ajá, ajá, qué interesante. Y cuando ustedes se retiran, pondrían una bolilla negra enorme. ¿Por qué? Porque a ustedes no les conviene. Ahora bien, doy un ejemplo de Argentina. En 2014 surgió de la nada el que era el intendente de la ciudad de El Tigre, aquí en el Gran Buenos Aires, Sergio Massa, un muchacho muy ambicioso, casado en una familia de cierto poder y cierta influencia. Y él viaja a Estados Unidos. Y cuando viaja a Estados Unidos, su carrera empieza a levantar, terminó siendo diputado y tiene apetencias políticas. Y hoy es el presidente de la Cámara Baja del Congreso argentino. Y es un muchacho joven, muy probable termine siendo presidente en algún momento. Es más, se rumorea que entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández hay muchas peleas, y si lo obligaran a renunciar a Alberto Fernández y Cristina no quiere asumir porque sabe que no le conviene, y los demás probablemente se lavarían las manos, muy posiblemente la presidencia termine en manos de Sergio Massa, porque ustedes saben, Argentina es así, somos capaces de tener 5 presidentes en una semana y cosas por el estilo. Pero recuerdo que cuando fue a la Sociedad de las Américas en Nueva York, todos los diarios aplaudieron. Dijeron, este hombre es fantástico. Recuerdo que el Financial Times de Londres lo llamó la estrella ascendente en la política argentina, 2014. ¿Y por qué? Porque en los mercados internacionales de deuda cree que Argentina, A, tiene que pagar la deuda externa, B, no tiene que chistar, tiene que hacerlo endeudándose más y más y más, que es exactamente lo que quiere Goldman Sachs, el fondo BlackRock, el HSBC, todos los grandes bancos. O sea que nos convendría que algún día este muchacho se hiciera cargo de la presidencia. Y los van posicionando, y a ese le hubieran dado bolilla blanca. O sea, ¿qué quiere decir la bolilla blanca? Que los grandes diarios, el New York Times, el Washington Post, CNN, el Financial Times, le van a dar buena prensa. Lo van a mostrar con buenos ojos, porque es una forma de influir no solamente la opinión dentro de Argentina, o en el caso de Piñera, Michelet, dentro de Chile, sino del mundo. Es una forma de decirle a los banqueros, si puedo poner a uno de estos cretinos en la Casa Rosada de Buenos Aires, bueno, ustedes van a después poder ir y decirle, me debes mucha plata, quiero que me pagues y quiero que me pagues muchos. O inclusive, no tanto que me pagues, que reformes las leyes, que reformes las cosas, porque operan mancomunadamente, por ejemplo, con George Soros, de la Open Society Foundation, un miembro no solamente del CFR, sino también de la Comisión Trilateral. Ahora vamos a hablar de eso. Y la agenda de ellos es que quieren imponer en un país como Argentina y también en Chile el aborto, toda la agenda LGTBQQRM, ya perdí todas las letras que utilizan. ¿Por qué? Porque hay un problema de sobrepoblación. Y, por ejemplo, la Patagonia argentina y chilena, que la quieren para ellos desde hace más de un siglo, habría que remontarse a fines del siglo XIX para ver cómo viene toda la propuesta de meter mano en la Patagonia, y la quieren libre de ocupantes. Entonces, cuanto más baja la población, cuanto más distorsión demográfico puedo crear, me conviene. Por eso les ha convenido tanto Menem, Alfonsín, Néstor Kirchner, Fernando de la Rúa, Alberto Fernández y ahora, bueno, los cretinos que tenemos ahora, porque son gente que reiteradamente cumplen con las exigencias que vienen de afuera, y algo parecido veo que está pasando en Chile y en buena parte de los países de nuestra región. Con lo cual, esa es la forma. Una vez que ya alguien o dos candidatos quedaron más o menos aclarados, recién ahí se da el ok, el visto bueno para que se hagan las elecciones. Porque en última instancia, para ser presidente de Chile o presidente de Argentina, cualquiera de nosotros no lo podría lograr, porque nos dirían, perfecto, usted quiere ser presidente de Chile, Jorge Osorio, fantástico, le va a costar más o menos unos 200 millones de dólares, vaya y hable. ¿Y dónde está la plata? Y la plata está en las grandes empresas, en los grandes medios, en algún mecenas, en distintas partes, con lo cual
con esa agenda le va a ser difícil conseguir el financiamiento, porque en última instancia las elecciones las gana el que tiene más plata para poner. Por eso Macri llegó a ser presidente en la Argentina. Por eso Trump llegó a ser presidente de Estados Unidos, que era algo que no querían para nada. Yo recuerdo en el 2016, quedando pocas semanas para las elecciones de noviembre del 2016, donde ganó Trump, le pregunta, creo que era una periodista de CNN, bueno, faltan 10 días, Mr. Trump, esto le va a costar a usted como 200 millones de dólares. ¿De dónde los va a sacar? Y Trump se quedó pensando y dijo, yo los tengo. Llegado el caso, los pongo yo. Pero eso lo puede hacer Donald Trump. Ustedes no lo pueden hacer, yo no lo puedo hacer tampoco, ni en Chile ni en Argentina. Con lo cual, todo el sistema de filtraje previo ya está hecho. Y cuando llegamos a ver el día, empiezan las campañas electorales como las tenemos ahora, ya cada uno pasó la prueba. Y cuando se les escapa a uno, que de vez en cuando hasta lo permiten para darle más credibilidad, que estamos en un sistema democrático y que cualquiera puede participar, desde un loquito de la extrema izquierda hasta un loquito de la extrema derecha, con lo cual legitiman más todavía este sistema perverso, todos sabemos que básicamente es un candidato de izquierda, socialdemócrata evidentemente en nuestra región, y un candidato de derecha. Y esto lo vienen jugando, de la misma forma que hicieron jugar Estados Unidos y sus aliados, y la ex Unión Soviética y sus aliados, izquierda y derecha, a ver cuál gana para ser un gobierno mundial, lo vemos también en Chile y Argentina en chiquito, porque ellos saben que hay que, como una bicicleta, hay que pedalear por derecha, pero cuando usted ya pedaleó por derecha y el pie llegó a fondo, ¿qué tiene que hacer? Pedalear por izquierda. Y así pasa en Argentina. Cuando nos cansamos de Cristina Kirchner hace 5 años, listo, dijeron, bueno, vamos a pedalear un poquito por derecha. Venga Mauricio Macri con todo un gabinete de cretinos, traidores absolutos que todavía siguen en la palestra de la política. Y ahora cuando cuando Macri ya nos dejó totalmente exhaustos y endeudados, dijeron, bueno, que vuelva Cristina, pero Cristina no va a querer volver, que nombre a alguien Cristina. Y nombró a un cobarde, mentiroso, un hombre blando, un hombre que se llama Alberto Fernández. Y así es como van llevando las cosas. Cuando les sale mal es cuando escuchamos muchos ruidos. En este año 2020, porque también, y con esto redondeo, pensemos por qué la gran crisis de la salud pública se dio en el 2020 y no en el 2019 o en el 2021, porque el 2020 era el año de elecciones presidenciales en los Estados Unidos y dijeron, no podemos tolerar para nuestro proyecto que Trump sea reelecto. Y no lo estoy defendiendo a Trump porque hay algunas cosas de Trump que me parecieron espantosas, pero no lo podemos tolerar. Así que justamente necesitamos tener una buena excusa para decirle a la gente, quédese en casa, vote por correo, vote depositando en una urna que ponemos en la esquina y obviamente hubo unos fraudes catastróficos, pero es tan poderoso el mensaje de arriba que hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que tendría que haber por lo menos investigado, no olvidemos que Texas, más 18 estados, pidieron que esto venía muy mal, que esto había que investigarlo, y sin embargo la Corte Suprema muy cobardemente se lavó las manos y dijo, yo con esto no tengo nada que ver. Y pasó lo que tenía que pasar y terminaron poniendo a un pobre viejo Gagá en la Casa Blanca, porque no importa quién gobierne en la Casa Blanca, a la larga gobiernan ellos. Hay una frase que se ha utilizado no oficial en el CFR, que era, no importa quién gane las elecciones, gobernamos nosotros. Ellos tienen entre sus más de 5.000 miembros del Partido Republicano, miembros del Partido Demócrata, allá está todo mucho más ordenado en 2 grandes partidos. En Argentina está mucho más disperso, pero es un país tan débil que Argentina no tiene influencia alguna en los asuntos regionales. Si alguna vez tuvo influencia, hoy ha decaído casi por completo, y así van maniobrando las cosas, siempre haciéndonos creer que estamos en democracia, que inclusive les sirve, porque mañana si decimos, pero Carlos Menem, Fernando de la Rúa que llevó al país al desastre, Néstor Kirchner, Cristina, son un desastre, Macri, un desastre, nos miran y nos dicen, y bueno, pero si ustedes son los que votan, aprendan a votar, encima se ríen de nosotros. Es guerra psicológica, sobre todas las cosas. Qué deleite escucharte, Adrián. Agradecer tu sabiduría, tu entrega. Consignemos, tenemos 230 personas. Yo solamente pedirle a los que están en conexión, estimados amigos, estamos
frente a una clase magistral, como lo habíamos puesto en nuestro flyer de difusión, junto a Adrián Salvucci y, por supuesto, Horacio Muñoz, que es la persona que está poniendo en contexto este grato coloquio. Yo solo pedirles que por favor compartamos, masifiquemos. La idea es que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible, porque a partir de esto podemos entender cómo funciona todo este poder globalista. Adelante, Horacio Muñoz. Adrián, y hablaba de que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. Venía a mi memoria la lectura de un libro de un compatriota de Adrián, don Horacio Wierzbicki, que escribió un libro, La batalla de la Tercera Guerra Mundial, donde él hacía ver de que los militares argentinos, en su lucha que estaban llevando a cabo contra los comunistas, están llevando a cabo, según Horacio Wierzbicki, la primera batalla de lo que iba a ser la Tercera Guerra Mundial, entre el occidente cristiano, según ellos, y el comunismo oriental. Paradigmas rotos, ¿cierto?, que no tienen nada que ver realmente con la realidad. Ahora, con respecto a lo que está diciendo Adrián de estas organizaciones, ya de las que nos estaban hablando, y la ruta que siguen todos los políticos. La verdad es que la pregunta que hacía nuestro auditor era que si ellos debían a preguntar antes al CFR. No, ellos ya están en la ruta, ellos ya tienen en sus manos el mapa y saben para dónde tienen que ir y saben para dónde tienen que dirigirse. Eso me llama la atención también, que aquí en Chile, en los gobiernos de la concertación, los primeros gobiernos, por ejemplo, yo recuerdo a Patricio Aylwin, a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a Ricardo Lagos, que viajaban todos los años en un verdadero peregrinaje hacia la ciudad de Nueva York, aprovechando la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se hace en los meses de septiembre de cada año. Entonces estos presidentes iban a la vez acompañados con una cantidad tremenda en sus delegaciones de empresarios y grandes políticos a la vez. Y allá, tanto estos tres presidentes, todos después de estar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, iban a dar a las grandes salones de conferencias de la sede de la Sociedad de las Américas, que donde era recibido por David Rockefeller, que era su presidente. Y ahí teníamos al señor Patricio Aylwin, entregándole medallas de honor a David Rockefeller. Después David Rockefeller le entregaba medallas a ellos. Inclusive cuando fue después, posteriormente, Eduardo Frei y también Ricardo Lagos, aquí en Chile también lo acompañaron los altos dirigentes del Partido Comunista. Y veíamos, ¿cierto?, a uno de los capitotes del Partido Comunista chileno, don Guillermo Tellier, almorzando, comiendo y abrazándose con David Rockefeller, donde este lo abrazaba y lo saludaba y lo hablaba muy bien. Después, en el gobierno de doña Michelle Bachelet, el primer gobierno, tuvimos lo mismo. También viajó ella a la Sociedad de la América a dar sus conferencias, y allá al mismo tiempo entregó grandes medallas. Yo recuerdo que la señora Michelle Bachelet le entregó a George Soros la medalla al mérito cultural Gabriela Mistral, al señor Soros, porque le dijo que él había hecho grandes aportes a la democracia chilena y a la cultura chilena. Entonces, como ver, toda esta gente, tanto en Chile como en Argentina, ya tienen el mapa listo en su derrotero con respecto a las actividades que ellos iban a llevar a cabo. Además, también, bueno, Adrián debe saber de que dentro del Consejo de Relaciones Exteriores estaba un gran personaje también que escribió un libro, que aquí lo hemos mencionado varias veces en nuestras reuniones, el famoso Mundo 1, el One World, ¿cierto?, o la era tecnotrónica, donde ya en el año 1968 se escribía el mapa y la ruta de lo que iba a ser el globalismo. Y si ustedes leen el libro, lo cual siempre lo hemos citado, que está en internet, donde Szysinski, que es su autor, traza este mapa. Y ahí aparecen organizaciones como la trilateral, ¿ya?, los grandes poderes de Occidente, y cómo a la vez se iba a sumar a este poder el poder de la Unión Soviética, que también le daban fecha de caducidad.
¿Y por qué? Porque indudablemente todo el proceso bolchevique, como bien explicaba Adrián, también fue financiado por la banca. Pues. Eso es todo lo que está ahí detrás. Llamo a todos nuestros auditores a leer varias historias y escritos de un historiador y economista norteamericano, Anthony Soto, que escribió un libro sobre Wall Street y los bolcheviques, donde da información tremendamente grande. También está un libro que él escribió que es Wall Street y Adolfo Hitler y el nacionalsocialismo. También está otro que escribió Wall Street y el ideal de Roosevelt en los Estados Unidos. Entonces, lo cual todo esto nos explica que detrás también de todo este proceso también está la banca, que es el gran motor que está moviendo todas las actividades, digamos, hacia lo que es el mundo 1, y que lo explica tan bien el señor Sisink en su libro La Era Tecnotrónica. Ahora, Adrián, ¿tú crees que dentro de todo este paradigma del cual estamos viviendo, es una guerra, además que como tú explicaste, estamos en la Tercera Guerra Mundial, también sea una guerra metafísica que se está sustentando en el cambio de todo esto, de lo que está ocurriendo? Sí, Horacio, muy buena tu síntesis, muy importante. Yo te vengo escuchando justamente del aspecto metafísico, que es sumamente importante, y me gustaría ahora sí abordarlo un poquito más en detalle. Digamos antes, porque a veces los datos anecdóticos ayudan a entender. Cuando se da la revolución bolchevique en Rusia, en San Petersburgo, que después llega a Moscú y a toda Rusia y termina ganando con Vladimir Lenin la imposición del comunismo en la ex Unión Soviética, había un muchachito joven, revolucionario, que estaba exiliado en Nueva York. Vivía en Brooklyn, que es uno de los 5 distritos de la ciudad de Nueva York. Y se enamoró, a través de una serie de vínculos, no importa cómo vinieron, con la hija de un banquero, un señor Jibotinsky. La nena se llamaba Natasha. Y se terminan casando. Pero este Jibotinsky resulta que era representante de la banca Kuhn-Loeb, que representaba a los Rothschild en Estados Unidos. Rothschild es un imperio, recordemos que Rothschild es un imperio financiero de principios del siglo XIX que nace en Frankfurt, pero el fundador, Mayer Amschel Bauer, pues se llamaba Bauer, lo conocemos como Rothschild porque había colocado un escudo rojo para identificar a su casa bancaria en Frankfurt. Y Rothschild quiere decir escudo rojo en alemán. Y dijo, bueno, ahora que he consolidado la casa Rothschild, voy a mandar a mis hijos a hacerse cargo. Uno de Londres, otro en Viena, otro en París, otro en Nápoles, Italia, y por supuesto el principal en Frankfurt. Y después fue expandiendo su imperio con gran apoyo, con siempre una ideología única, que no es solamente la del dinero, sino la de consolidar los intereses que ya tenían sus pares en distintas partes del mundo. Y es así que, bueno, uno de sus empleados, básicamente, la banca Kuhn-Loeb, se casa con la hija de este jovencito de Brooklyn, que se llamaba, pues ya falleció obviamente, Leon Davidovich Bronstein, que la historia lo conoce como Leon Trotsky, porque en la revolución bolchevique asumieron nombres de guerra. Stalin, en realidad no se llamaba Stalin, pero tomaba la palabra por hierro, por acero, en realidad Stalin, para identificarse ante la historia como revolucionario. Bueno, este muchacho tomó el vocablo Trotsky, que casi quiere decir desafiante, y lo conoce en la historia como Leon Trotsky, que después se pelearon entre ellos, es otro tema. Pero fue uno de los principales canales con los cuales la banca con sede en Nueva York pudo canalizar grandes sumas de dinero para consolidar y hacer ganar la revolución bolchevique. Tengámoslo presente eso, porque el propio Jacob Schiff de esa banca, Kuhn-Loeb, fue el que financió a los japoneses en contra de los zares de Rusia en la guerra ruso-japonesa en 1905, que fue unos años antes de la revolución bolchevique. Pero volviendo a lo que dices tú, es muy importante, porque si estamos hablando de guerra psicológica, hay que entender que una forma de llevar, quizás la forma principal de llevar a cabo la guerra psicológica, es a través de los símbolos, donde aquí sí quiero traer a la masonería.
especialmente la masonería británica, que es la masonería más poderosa en mi país, por ejemplo, tiene un poder enorme desde siempre y por supuesto lo ha tenido en Estados Unidos. Y la forma a veces, porque hay que entender la lógica detrás de esto, si yo estoy planificando a largo plazo, tengo que tener una educación a largo plazo y tengo que tener también la capacidad de comunicarme a largo plazo. Un día me preguntaron, bueno, pero ¿cuál es el arma secreta de este sistema mundialista? Y yo creo que el arma secreta es que son sus decisores y sus principales operadores, que tienen mucho poder, recibieron una educación para hacer las cosas a largo plazo. Cuando un Rockefeller empezó, y un Rothschild, y un Warburg, y un Carnegie, y podía nombrar un montón de familias poderosas, empezaban, le daban puntapié inicial a un proceso que algún día va a llevar a un gobierno mundial, y lo empezaron a hacer, como bien dijo Horacio, a fines del siglo XIX, hace 150 años, ya sabían que ellos no lo iban a ver. Ya sabían que sus hijos no lo iban a ver. Quizás con un poco de suerte algún bisnieto lo iba a ver. Pero no importa, porque como planificaban a largo plazo, estaban dispuestos a hacer la parte que le competía dentro del tiempo biológico del cual podían disfrutar. Hoy en día, la mayoría de nosotros, inclusive exitosos empresarios, exitosos millonarios, todos recibimos una educación a corto plazo. Vamos a la universidad, nos casamos, formamos una familia, trabajamos. Si sos exitoso, te llenas de millones de dólares. Pero llegas a los 65 años, bueno, te retirás, jugás al golf un tiempito y después game over, porque viene un cáncer o un ataque al corazón o una ACV o alguna crisis y ya terminó mi vida. Bueno, por lo menos le dejé algo a mis hijos. Esta gente no, piensan a mucho más largo plazo, ya lo saben desde antes. Es más, hoy los verdaderamente poderosos no tienen dinero porque quieren comprar más cosas. Si tienes 2.000 millones de dólares, ¿cuántos Mercedes-Benz puedes comprarte? ¿Cuántos jets privados puedes volar al mismo tiempo? ¿Cuántas mansiones puedes disfrutar? No, a partir de determinado nivel y con el pensamiento y formación correcto, el dinero es poder. Y lo que quieren es tener poder y están dispuestos a hacer enormes sacrificios de sus propios activos financieros y económicos para consolidar el poder, ya no de una familia, sino de todo un grupo. Que ese es un tema muy importante a tener presente, porque hoy ya no hay una guerra entre izquierda y derecha, como vos bien explicaste, Horacio. Horacio Verbitsky acá, perdóname que tiene el mismo nombre tuyo, que lo mencionaste vos antes, es un hombre que fue guerrillero de montoneros y de NERP, que eran directamente, ni siquiera, eran revolucionarios de los peores en los años 70. Y hoy dirige un diario y es respetado por el actual gobierno de una forma enorme. Pero hoy no es una guerra entre izquierdas y derechas. Izquierda y derechas hoy, Argentina, Chile, Estados Unidos, Europa, son los dos pedales de la bicicleta y la bicicleta es de ellos. La bicicleta es de los de arriba. Ellos son los que deciden, bueno, suficiente izquierda en Argentina. Vamos a meter a un tipo de derecha. A ver, ¿a quién tenemos? El hijo de Franco Macri, empresario exitoso. Venga, Franco Macri. No, Franco Macri es un desastre. Bueno, Cristina Kirchner, vení, pero no te queremos, nombrá a alguien. Y así van operando. Hoy la guerra es entre un minúsculo grupo de arriba de la pirámide. Recordemos que el poder siempre es piramidal, no es democrático. El poder tiene forma de pirámide. Y hoy esa pirámide abarca e incluye a 7.900 millones de personas sobre el planeta Tierra, con las diferencias culturales, etc. Pero hay un factor. Si uno mira una pirámide y vemos izquierda de un lado y derecha del otro, bueno, ya abajo, pobrecitos, la gente le está pasando muy mal. En Argentina hay una pobreza espantosa. Pero a medida que vas subiendo la pirámide de ambos lados, de izquierda a derecha, te vas dando cuenta que el que está del otro lado no está tan lejos. Y cuando se llega a la punta de la pirámide, y llegan, no sé, a lo mejor ahí llegan 40, que son los 40 más poderosos del planeta, no se van a pelear, no se van a tirar bombas, van a decir, bueno, el poder es nuestro, a ver, ¿cómo repartimos esto? ¿Cómo hacemos para colaborar? ¿Cómo hacemos para meter todo? Ya los estados nacionales no cuentan, ya no hay un peligro de que Estados Unidos y Rusia se tiren bombas atómicas. Lo lanzan a andar a veces para controlarnos porque el miedo ayuda a gobernar.
Yo soy hijo de justamente el mundo bipolar de Estados Unidos y sus aliados y la ex Unión Soviética. Yo me acuerdo en el primer grado, chiquito, en Nueva York, en 1958, nos hacían hacer simulacros donde de repente la maestra decía ataque y todos teníamos que tirarnos debajo de los escritorios en caso de un ataque nuclear. Y la consigna era, no miren hacia la ventana, porque si miran hacia la ventana y llegan a ver el flash de la bomba atómica soviética, te quedas ciego. Así que había que taparse así y tirarse bajo. Y yo crecí con eso. Y crecimos todo con el terror, el pánico, el terrorismo, realmente, de que pudiera haber una guerra nuclear. Pero no la hubo. Ahora nos vienen a correr con la vaina de otro terror. Ya el enemigo ni siquiera son unos locos árabes que se encuentran aviones y los incrustan contra las Torres Gemelas y el Pentágono, y puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar, por más que después no pasó. Y no son los terroristas, porque eso daba miedo, pero no lo suficiente. Y dijeron, a ver, ¿qué podemos hacer para que el mundo realmente, perdón que lo diga así, se haga encima de pánico? El enemigo tiene que ser tan chiquito que no lo ves, tan universal que está en todas partes, y tan terrible que se reinventa permanentemente. Se reinventa y se hace la versión alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, y van a inventar, y viene en una primera ola, segunda ola, tercera ola, cuarta ola de Sudáfrica, de Berazategui, vino uno de Concepción, otro que es de Estados Unidos, y nos vienen a correr con eso, y la gente, por supuesto, entra en pánico, y entra en pánico porque venimos siendo desculturizados, mal educados la mayoría, para que pensamos solamente en, a lo sumo, una persona educada en Chile o en Argentina piensa a mediano plazo, pero la mayoría piensa a corto plazo. ¿Con qué voy a comer y con qué voy a pagar las cuentas este fin de mes? ¿Cómo hago para pagar el colegio de los chicos? La gente está justamente tan apretada en lo económico que piensa a cortísimo plazo, mientras que los poderosos piensan a muy largo plazo, y no lo hacen ellos. Tienen a disposición los 5.000 cerebros del CFR de Nueva York, por ejemplo, para que piense por ellos, los máximos expertos. Entendamos esto, los 5.000 miembros del CFR son lo mejor de lo mejor, y los van capacitando y dicen, bueno, este lo mandamos a que sea el CEO de tal corporación. Aquel lo mandamos o ya lo preparamos para que sea reportero de CNN o de Fox News o que sea. Este otro sería fantástico si sube un gobierno republicano que se haga cargo de defensa. Aquel otro lo puedo meter en la Reserva Federal, y los voy colocando. Miren, yo hacía un ejemplo cuando daba muchas conferencias sobre esto. Es como una orquesta sinfónica. Si uno va al Teatro Municipal de Santiago de Chile, que entre paréntesis es uno de mis favoritos, es una joya que tienen ustedes ahí, y he visto muchas óperas de Wagner en el Teatro Municipal de Santiago de Chile, y tuve el honor de invitar como mi invitado especial a don Miguel Serrano Fernández, un gran diplomático y un gran pensador chileno. Digo porque la música ayuda a despertar esta parte mística, también hay que tenerlo presente. Y yo decía, es como si uno va a ver, por ejemplo, El ocaso de los dioses de Wagner, o mejor algo más conocido, la novena sinfonía de Beethoven. Y uno ve que está toda la orquesta lista, están todos los 100 cantantes que van a cantar la parte de la coral, los tenores, los bajos, las sopranos, las altos. Están todos listos, los primeros violines, los segundos violines, los metales, las maderas, y de repente, cuando está todo listo y todo el mundo ya se asentó y dejó de toser, aparece en escena un señor que lo aplauden muchos y es famoso, agradece, se pone de espalda al público, no porque sea maleducado, sino porque él se para en el centro para dirigir la orquesta. ¿Y cuál es la función de él? Empieza a dirigir la novena sinfonía de Beethoven, y él es el que escucha toda la masa sonora. Entonces sabe que si los violines están un poquito suaves y los metales lo están tapando, le dice a los metales un poco más suave y le dice a los violines que den más fuerza. Si el coro en determinado momento a lo mejor se pierde, él tiene que maniobrar para que toda la masa musical vuelva a ser correcta, pero no correcta según el gusto de él, correcta según una partitura, que esa partitura se llama la novena sinfonía coral. Y no nació de la nada, la compuso un señor, Ludwig van Beethoven, que murió en 1827, con lo cual
Ahí hay una metáfora que nos dice, un plan de larga data es asentado en una partitura y hoy puede ser ejecutado magistralmente o no, según los talentos de los músicos y del propio director, para que hoy la volvamos a escuchar como debiera escucharse. Así es como opera el gobierno mundial, porque el director tiene una particularidad. Él no hace ningún sonido. Los violines hacen sonido, los cantantes hacen violín, sonido, los metales, la percusión, todos hacen su sonido. Ahora, si el director empieza a tararear la melodía de la coral, les van a decir todos, no, vos no tenés que decir nada, vos tenés que ser silencioso y dirigir bien. Y eso es el CFR. Es un director silencioso que, para colmo, a lo largo de las décadas, el CFR, fundado en 1921, es aumentado, consolidado, complementado por el Consejo de las Américas, que opera junto con la American Society, fundado en 1965, el Foro Económico Mundial de Klaus Schwab Rothschild, porque parece que es un Rothschild, fundado en 1971, la Comisión Trilateral de 1973, muy importante lo que tú dijiste, Horacio, en 1971, 72, David Rockefeller dice, bueno, tenemos que ampliar al CFR. ¿Pero qué significaba ampliar al CFR? Ampliarlo a Europa Occidental, en ese momento, en el mundo bipolar, y a Japón. Pero no era una tarea para el CFR, que fundemos algo nuevo, y ese algo nuevo se llamó la Comisión Trilateral, que fueron todos miembros del CFR, más adláteres de allá de Inglaterra, que tuvieron una enorme influencia, eligieron a miembros europeos y eligieron a miembros del Japón, y después de la caída del muro de Berlín, se amplió ya no solamente a Japón, sino a toda Asia, y se amplió a toda Europa. Y le fueron dando forma, y en 1973, efectivamente, David Rockefeller funda la Comisión Trilateral, junto con los Rothschild, a un nivel mucho más bajo. Y el primer gobierno en Estados Unidos que manifestó esto fue el gobierno de Jimmy Carter, que él venía de la Comisión Trilateral y del CFR, y todo su gabinete eran miembros del CFR, como para que queden claro la cosa. Y ha tenido una influencia enorme desde entonces. Y también, y con esto redondeo, todo tiene, porque el poder es absolutamente piramidal, tiene por encima una organización que ni siquiera es una organización, es una reunión periódica de amigos, de pares, que es el grupo Bilderberg, que empezó a reunirse en 1954, se llama Bilderberg por el nombre del hotel en Holanda, en la cual tuvieron su primera reunión. Y no es una organización, no tiene sectores de investigación como tiene el CFR, no tiene áreas de influencia como tiene la Comisión Trilateral, no, meramente es un grupo de amigos, pero cuando uno lee los nombres de estos amiguitos se da cuenta que evidentemente está lo más poderoso de los industriales, los multimillonarios, los banqueros, los grandes dueños de las distintas organizaciones y banca de todo el planeta, y las realezas, tanto las realezas formales como la corona británica, la corona de Holanda, la corona de Bélgica, la corona de Noruega, o la corona de España, como las noblezas que ya no están en el poder, pero que tienen poder igual, Francia, Portugal, Alemania, y ahí empezamos a ver cómo todo va unificándose y va cobrando fuerza, porque al igual que el director es el que escucha si está bien o está mal, y el CFR es el que en alguna medida va haciendo que los grandes medios, el gobierno en sus áreas clave en distintos países, las industrias, la banca, las instituciones multilaterales como las Naciones Unidas y especialmente sus tres principales agencias, o cuatro, pero vamos a nombrar tres, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y, oh sorpresa, la Organización Mundial de la Salud, que es una agencia de las Naciones Unidas y que hoy ha cobrado una influencia enorme, gigantesca, a pesar de los escándalos burdos que ha tenido la OMS en época reciente, y a pesar, y con eso termino, que hoy, como tiene una gran, están tratando de meter a China como parte, como miembro, porque no se puede hacer un gobierno mundial si todos los países no cumplen, si todos los países no se subordinan. Y China no se va a subordinar así como así. China lo viene negociando muy duro. Para negociar con China, que tiene un partido comunista realmente monolítico, la OMS sabe que tienen un problema con una provincia que se les escapó,
que se llama la República de Taiwán, que tiene el apoyo de Estados Unidos, de Occidente, pero la República de Taiwán, China no acepta que sea una nación independiente, la considera una provincia propia que tiene que tratar de recuperarla. Entonces, para no molestar al Partido Comunista de China, porque ahí es donde está el poder, la OMS ignora la República de Taiwán. Entonces, un país que tiene 25 millones de habitantes, en este momento de emergencia de salud pública mundial, la OMS lo ignora por completo. Así de científica es la Organización Mundial de la Salud. Adrián, 270 personas escuchando la ponencia de Adrián Salvucci y por supuesto, quien lo entrevista en esta ocasión, ¿quién más? Horacio Muñoz, 270 personas. Agradecer la gentileza. Solo en Twitch, solo en nuestro canal de Twitch tenemos 200 personas que están ahí en conexión ininterrumpidamente. Adelante, Horacio. Estás muteado, Horacio. Ahí sí, estás muteado, estimado Horacio. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, de la temática que está exponiendo Adrián, especialmente de la famosa Comisión Trilateral, ¿cierto? Fundada por Rockefeller en el año 73, y que nace de la ruta de lo que escribió Szysinski en el año 1968, 1969, en que aquí en Chile está recién haciendo su protagonismo el gobierno de Salvador Allende, en 1970. Ya ahí estaba ya el germen de que la Unión Soviética iba a caer. Y que realmente por eso cuando Allende va reiteradamente a pedir ayuda en sus últimos años a la Unión Soviética, donde él dice textualmente, voy a ir donde nuestros hermanos mayores. Ese era el término que empleaba Salvador Allende cuando iba a la Unión Soviética, a Moscú, a entrevistarse con Brezhnev, Leonid Brezhnev, que era el secretario general del partido. Pero en el último viaje que hizo Allende hacia Moscú, no fue recibido por el secretario general Brezhnev, sino que lo recibió ya un segundón del régimen. Entonces el mensaje fue de que la Unión Soviética ya no podía seguir ayudando al gobierno de la Unidad Popular porque en los acuerdos internacionales, especialmente en la Guerra Fría, que se supone existía en estos años, la Unión Soviética no tenía ya ningún interés en Chile por estar bajo la lógica de la influencia norteamericana y que ahí iba a venir algo de que ya se sabía que el gobierno no iba a permanecer más allá. Y justamente después llegaron los Chicago Boys con el gobierno militar de Pinochet, los cuales venían de la escuela de Chicago, los cuales hicieron ver de que la economía o la política más que nada debía estar bajo el alero de la economía más que nada. Eso es lo que ellos estaban proponiendo. La economía era la rectora de todas las cosas y no la política. Y ahí también cuando te estaba Adrián preguntando sobre esta guerra también metafísica que está en cierne, que también se está desarrollando igual, de la misma manera, también me hace recordar un libro de un escritor, si no recuerdo, Erich Fromm, que en un libro de él, Seréis como dioses, nos hacen ver que el concepto judeo-cristiano está en una guerra contra todo aquello que ellos denominan idolatría. Entonces, mientras no se termine la guerra contra la idolatría, el concepto judeo-cristiano de victoria y que abrace a todo el mundo no va a ser posible aún. Pero cuando esto alcance, cuando esta serpiente, como el Ouroboros, que se muerde la cola, alcance ese instante, entonces ya las iglesias, los templos no van a tener ningún significado ni van a valer absolutamente nada. Porque en el concepto de la metafísica se obtuvo lo que se quería. Y dentro de los conceptos de la idolatría, que ellos, en la perspectiva del judeocristianismo, especialmente de esta forma, se considera entonces como una forma de idolatría las naciones, las banderas, los símbolos patrios, los territorios, que deben de caer y terminar esa concepción metafísica como considerada como una idolatría. Y eso, si esos elementos, ese paradigma metafísico, lo trasladamos al mundo de la política, es el mundo de la política
de la globalización, revestido ahora como globalización, se está llevando a cabo con la exterminación de los estados nacionales. Y ahí también está teniendo un fuerte protagonismo la Iglesia Católica y el actual ocupa del Vaticano, como dice don Nicolás Moraz en su conferencia, que recordemos que el año pasado él recibió una amplia delegación de los grandes banqueros y los grandes titiriteros que dirigen esta orquesta, como decía muy bien Adrián, a los Rothschilds, los Rockefeller, los Soros, los Sag, los Wadsworth y otros poderosos grupos banqueros que se entrevistaron con el Papa Bergoglio, y ahí, cierto, hablaron de que la Iglesia tenía que colocarse a tono y desarrollar un capitalismo que ellos denominaban inclusivo. Incluso hasta grandes delegaciones de pastores evangélicos, predicadores evangélicos norteamericanos que hacen sus shows, ¿cierto?, mediante la televisión, también han sido invitados a esta reunión con el Papa Bergoglio, el cual les ha entregado un mensaje de la globalización y del capitalismo inclusivo. Entonces, ahí tenemos entonces una disposición de lo que es lo que se está llevando a cabo en la transformación metafísica de los individuos a través de todo lo que estos que han estado llevando a cabo. En ese aspecto, ¿tú crees que esa es una fuerte disposición metafísica que la Iglesia Católica también está ayudando a estos poderes que están ahí trabajando también, o es un brazo más de esta hidra? Sensacional y excelente tu síntesis respecto de este punto tan importante. Aprovecho para pedir disculpas a todos los católicos que estén escuchando porque justamente este Papa es argentino, nació en Argentina, así que pido disculpas, perdónenme, no es culpa nuestra. Es lamentable, pero todo se remonta no solamente al Papa Bergoglio, sino al Concilio Vaticano II, que empezó en 1958 con Juan XXIII, concluyó con Pablo VI, el Papa Pablo VI, y el propio Papa Pablo llegó a decir: el humo de Satanás se ha infiltrado en el Vaticano. Entonces es muy importante hoy señalar la diferencia entre la Iglesia Católica, que para los católicos creyentes es una iglesia universal, eterna, y el Vaticano, que es un rejunte de hombres, y como toda organización es tan buena o tan mala como los hombres y las mujeres que lo componen, en este caso serían hombres, pero seguramente pronto también van a poner mujeres porque están modificando absolutamente todo. Y como dijo Juan Pablo II, no Bergoglio, siempre se arrodillan ante sus hermanos mayores, que eran los de él, no son los míos. De manera que eso es muy importante tenerlo presente, porque una de las grandes lecciones para este sistema mundial del experimento soviético que duró entre 1917 y 1991, es que prohibieron las iglesias, cerraron los templos, le prendieron fuego, mataron a todas las clases sacerdotales de las distintas religiones, evidentemente cristianas, por ejemplo la ortodoxa rusa. Le prohibieron a la gente tener religión. ¿Por qué? Porque la religión es el opio del mundo, según les enseñaba Marx. Pero es de aquí que se dieron cuenta que necesitan una religión, porque el hombre necesita poder relacionarse con la muerte, sea la muerte de sus amigos y seres queridos, sea la muerte propia. Necesita algún vehículo que no sea del hemisferio izquierdo del cerebro, que es todo lógico, sino algún vehículo místico, no racional, sino más que nada del hemisferio derecho, que es más imaginativo, que lo pueda hacer trascender, que le pueda permitir entender, pero ¿cómo es que se ha muerto esta persona? ¿Cómo es que se murió mi papá o mi hermano? ¿O cómo es que me voy a morir yo? Me acaba de decir el médico, ¿qué me va a pasar cuando me muero? Justamente ahí se dieron cuenta que tenían que, para este gobierno mundial privado, reavivar y rescatar aquellas partes de la religión que necesitan y que les conviene. Y para eso nada mejor que la Iglesia Católica, o debiera decir que el Vaticano, porque aquí que eso nos explica todas las modificaciones que ha experimentado el Vaticano en los últimos 70 años, más o menos, casi 70 años. Yo creo que este gobierno mundial, como es a largo plazo,
va a ser también transitorio y va a tener evoluciones transitorias, seguramente dictados por los grandes think tanks, los grandes pensadores de la Comisión Trilateral, del Instituto Real de Relaciones Internacionales de Londres, del CFR, de la American Society. Hay como 2000 think tanks y los van usando según su necesidad. Y una de las cosas que intuyo que va a ser el modelo, porque no olvidemos, como tú bien dijiste, el enemigo público número uno de cualquier proyecto de gobierno mundial son los estados nacionales soberanos. Porque si yo quiero tener un gobierno mundial, no puedo tolerar que China o Estados Unidos o Chile o Argentina digan, no, yo quiero seguir siendo un estado nacional soberano. ¿Cómo? No. Un gobierno mundial va a exigir que todos se acoplen. Lo que pasa es que una cosa es acoplar a Estados Unidos, que se puede defender, China, que se puede defender de una forma feroz, Rusia, y otra cosa es incorporar por la fuerza a la Argentina, que no puede tirar ni siquiera una cañita voladora, no puede hacer nada. Para tratarnos benignamente, no invadas a Argentina. Queda feo en los noticieros de las 6 de la tarde, pero igual, si no queda otra, Argentina la podemos arrasar y no hay absolutamente nada que ningún argentino puede hacer, cosa que no puedo decir respecto de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces yo creo que este modelo ya se viene perfilando desde hace 40 años, que tiene un centro de poder en Washington, D.C., que es militar. Para los que han estado en la ciudad de Washington, Washington es una capital imperial que medio nos hace recordar a lo que debe haber sido el Imperio Romano, un centro de poder militar. Un centro financiero que está eminentemente en Wall Street, en Nueva York, básicamente porque ahí es donde se cocinan estas cosas, se cocina todo, cómo va a evolucionar el dólar, cómo vamos a ir transitando hacia otras monedas, etcétera, bueno, lo que ya conocemos. Un centro de pensamiento que siempre fue, sigue siendo y seguirá siendo en Londres, porque el cerebro del mundo está en Londres, en la City de Londres, que es tan poderosa, la masonería, the Church of England, los ritos masónicos están guardados, inclusive dicen que están guardados en los originales, en el tesoro de la Guardian Royal Exchange, que es una antigua empresa aseguradora de Inglaterra, en el Lloyd's de Londres, como centro del seguro y el reaseguro mundial, y de ahí salen las ideas. La propia monarca, debiera decir, inglesa, hay un ritual que dice que para entrar a la ciudad de Londres tiene que pedir permiso y el Lord Mayor de Londres, que hasta hace poco era Boris Johnson, la tiene que ir a recibir y decirle, pero cómo no, señora, pase. Es ritual, pero no olvidemos que está la sede masónica. En la masonería los ritos dicen mucho, porque el rito masónico, insisto, permite decir cosas que solo pocos entienden y permite decir cosas a lo largo del siglo. ¿Cómo hace alguien en 1898 para transmitir una idea y que se entienda en el 2020? La masonería lo tiene muy bien armado con sus conjuntos rituales, con una base mística. Hace poco la masonería celebró sus 300 años y ya lo hace desembosadamente para que solo algunos los entienden. Lo hicieron en el Albert Hall, que es un gran anfiteatro redondo en Londres, con una pirámide y el ojo. O sea, para que quede, no claro, clarísimo. Por eso Londres va a seguir siendo el centro de planeamiento y si me permitís, luego me gustaría agregar algo de Inglaterra, que es muy importante para toda nuestra región. Después tiene que tener una sede religiosa, que ahí entra el Vaticano. Le dijeron al Vaticano, quieren su lugarcito bajo el sol, y desde Pablo VI en adelante dicen, sí, queremos. Y Bergoglio ni que hablar, y le están diciendo, bueno, hagan una religión, fabriquen una religión paulatinamente, despacito, ecuménica. Hablen con todos los protestantes, hablen con los judíos que Juan Pablo II dijo son nuestros hermanos mayores, y creo que le deben haber dicho, y no te lo olvides eso nunca, jamás lo olvides. Hablen con los islámicos y hablen con todas las sectas chamánicas en el Pacífico, y cuando el Papa va a algún lugar en la selva de África o en la selva de Brasil se pone un gorro raro porque es un Papa ecuménico, es democrático, está en todos. Y si le hacen alguna pregunta un poquito complicada, como le hicieron a Bergoglio hace unos años,
¿qué opina de tal tema? ¿Y quién soy yo para opinar? Y había que decirle, la puta madre, sí, sos vos para opinar, sos el Papa. Entonces se está llevando a una decadencia de esa iglesia porque está siendo una iglesia ecuménica. ¿Para qué? Para que cuando alguien tiene que afrontar lo de la muerte, en alguna medida lo haga bien al estilo New Age y que la Iglesia Católica o el Vaticano sea una secta protestante más, sea una secta New Age más. Ese va a ser el quinto centro planetario, el cuarto centro planetario, perdón, del nuevo orden mundial o el Great Reset, como lo llama Klaus Schwab, del Foro de Davos. Después de Washington militar, Nueva York en lo financiero, Londres en el planeamiento geopolítico, el Vaticano en esta religión ecuménica, queda un quinto centro, que va a ser Jerusalén. Y ahí es donde van a coronar al rey del mundo. Pero hay un problema. Para que puedan coronarlo como corresponde, según una tradición milenaria, deben reconstruir lo que ya sería el tercer templo de Salomón, que es donde está el Muro de los Lamentos hoy en día. Y el drama que hay es que en esa explanada los islámicos construyeron dos mezquitas, la del Domo de Oro y la mezquita del Al-Aqsa, que son los sitios sagrados. Hubo complots, en uno de los cuales estuvo Ariel Sharon, ex primer ministro de Israel en los años 80, de volarlas, porque una vez que las volé, bueno, ya está, ya no están más, y ahí puedo sí reconstruir el templo de Salomón. Pero es una encrucijada muy complicada que tiene eminentemente, entre otros, el sionismo, más que nada, fundamentalista, muy nacionalista, y el Estado de Israel, porque el complot de Sharon fue el propio gobierno israelí el que lo paró. Cuando tengan ese tercer templo reconstruido, ahí sí podrán coronar el rey del mundo, porque el ser humano siempre necesita tener visible un centro, un presidente, un rey o una reina, una capital hacia la cual todos los caminos se dirigen, se llame Santiago, se llame Buenos Aires, se llame New York, y necesita tener un centro religioso universal. Los chinos no se preocupan porque los chinos son formalmente ateos. Por eso el Papa, que es la institución más antigua de Occidente, y menciono así al pasar a uno de mis grandes maestros, no que lo haya conocido, sino por lo que he leído, que fue Carl Jung. Carl Jung, el psicoanalista suizo, dejaba bien en claro que en realidad este arquetipo ha sido el arquetipo de Occidente. Europa se está viniendo abajo básicamente porque el arquetipo que lo mantenía unido, que estaba representado por la Iglesia Católica cuando cumplía con sus funciones del hemisferio derecho del cerebro, ya no los cumple más. Con lo cual sí, ahora sí estamos al final de los tiempos. Y el hecho que no lo haya cumplido más es porque se está dejando fagocitar por este nuevo sistema. Tenemos que empezar a identificar y entender la forma como hablan estas organizaciones místicas de la masonería, que también viene con Annie Besant, y viene con Madame Blavatsky, y viene con todo el New Age, con Aleister Crowley, con lo que fue The Golden Dawn, el Amanecer Dorado, que fue una gran logia del siglo XIX y principio del siglo XX, que inclusive influyó sobre la Alemania, la Thule Gesellschaft, y muchas organizaciones parecidas que operan de esa manera, y operan ya no dirigiéndose al hemisferio izquierdo del hombre, que es el que lee párrafos y entiende ideas y conceptos, sino que se dirige al hemisferio derecho del hombre, que es el que no entiende párrafos, pero sí entiende una foto, sí entiende lo que es una montaña porque la ve. Y esto es lo que están tratando de divorciar al máximo posible, pero creo yo no lo están logrando. Por eso, ¿cuál es la salida? Si alguien dijera, bueno, pero ¿qué hacemos en todo esto? Me pareció ver ahí una pregunta que decíamos, oye, ¿qué hacemos? El que hacemos en realidad es terriblemente fácil y terriblemente difícil. El que hacemos es despertar. El que hacemos es abrir los ojos, es sacarse la máscara. Si se la quiere dejar en la boca, no me importa, sacarse la máscara de los ojos y empezar a ver y entender lo que está ocurriendo. Porque cuando uno entiende, el problema es entender. Cuando uno entiende, todo lo demás viene solo. Si yo le digo a alguno de ustedes, salgan corriendo ya y vayan corriendo hasta la esquina, ustedes van a decir, ¿qué le pasa a este idiota? ¿Para qué voy a hacer eso? Pero si yo les digo, salgan corriendo y vayan ya a la esquina porque uno de sus hijos está siendo atacado, ahí salen corriendo y rajando. Porque cuando uno entiende un problema, ahí entiende la acción.
Con lo cual, hoy en día, en realidad la solución a todo esto es muy fácil, que la gente despierte, porque hoy somos zombies. Y este sistema hasta se ríe de nosotros, se viene riendo hace décadas. Hollywood es el instrumento que nos viene ninguneando y matándose de risa de nosotros cuando hacen esas películas de zombies, esas películas de los muertos vivos, la infección que viene del espacio o viene de no sé qué, o de un dinosaurio, lo que sea, que cuando te infectas te transformas en un zombie, en un muerto vivo, porque se están riendo, diciéndonos a la cara, ustedes son todos unos zombies esclavos y ni siquiera se dan cuenta. Por eso la solución pasa por despertar y empezar a entender todo esto como un holograma, o sea, ver el conjunto, no un pedacito. Es como escuchar esa sinfonía que les decía antes. Uno no escucha una nota, la quiere escuchar completa y tiene que escuchar completa las voces humanas, los violines, los violonchelos, las violas, las flautas, los clarinetes, todo completo para recién ahí empezar a saber de qué se trata y cómo es. Pero ese es pensamiento de cerebro derecho, es pensamiento holográfico y artístico, casi diría. Por eso que hoy el arte ha muerto, porque saben que el arte es peligroso. Un país que reaccionó, más allá que a uno le guste o no le guste, eso va en cada uno, un país que reaccionó con gran poder fue Alemania en los años 30 y los años 20 y 30. Y en gran medida fue debido al arte musical alemán que posiblemente haya ayudado a que en una parte, en un sector importante del pueblo alemán, el cerebro izquierdo y el derecho trabajaran juntos, se hablaran entre sí, y eso sí despierta enormes potencias en la capacidad de operar mancomunadamente con nuestros pares. No es casualidad que nos hacen andar, a mí esto me pone muy triste, lo veo en mi país y seguramente en Chile, hacen que el 90% de la gente se tape la boca, que es una forma de decir, te tapo la boca, no hables, y cuando vas caminando por la calle, no reconoces a un vecino, no reconoces a un amigo. Si alguien te mira, no sé si me está mirando con simpatía y sonriendo o si me está mirando con furia porque no yo me rehúso a andar con la máscara. Me está mirando con furia porque no me puse la máscara. O sea, desarticula la sociedad. Y lo que más le tiene miedo a este enemigo es cuando la sociedad opera mancomunadamente, opera saliendo a la calle, como se ha hecho en Argentina innumerables veces, o como están haciendo los chalecos amarillos en Francia, o como están haciendo en todo el mundo, saliendo a quejarse, a aquellos que están un poquito más despiertos, de esta locura que hoy nos está siendo impuesta por el miedo, no por una realidad. Por el miedo, porque hay que ser cuidadoso con todas las enfermedades, por supuesto. También hay que ser cuidadoso de no agarrarse otras enfermedades, pero hay un límite y cuando es el límite uno dice, bueno, lo lógico es hasta acá, pero lo han hecho 100 veces más mayor, hay que decir, bueno, hasta acá es una enfermedad, es un problema de salud pública y no lo podemos ignorar. Pero el otro 90%, ¿cuál es la agenda oculta que ellos utilizan y nos meten el miedo para creer que todo es una gran catástrofe? Adrián, estamos llegando, mira, tenemos 300 personas conectadas solo en Twitch te debo consignar que a esta hora, siendo las 12:30 de la noche en Argentina, en la cual Adrián Salvucci viene llegando, por supuesto, viene viajó y llegó hace pocas horas y sin duda quiso estar presente en este streaming. Adrián, tengo que hacer una pregunta, a ver, la verdad que estableciendo que la disidencia en todos los países es muy acotada. Aquí en Chile yo te puedo comentar que más allá de las si son oficiales o no son oficiales las cifras, el gobierno ya señala que aquí en Chile hay un 80% de inoculados con las dos dosis. Con las dos dosis. Más allá, digamos, del porcentaje, la cifra que yo puedo entender que están manejadas, sí, se establece que a lo menos en Chile la élite arrasó. Sí, eso es irrefutable. Arrasó finalmente la élite. ¿Qué opinas tú o cuál sería tu consejo o cuál es tu mirada, honestamente, de la posibilidad que tiene la disidencia actual en Sudamérica? ¿Resistir, aislarse o cómo educamos a la mayoría? Mira, yo soy de esos optimistas incurables y el vaso siempre lo voy a ver medio lleno y nunca medio vacío. La última palabra no es de los hombres. Yo personalmente pienso que la última palabra es de Dios, pero no me refiero a ningún Dios doctrinario de ninguna religión, o quizás me refiera a todos. La inteligencia cósmica, la inteligencia universal. Si alguien le quiere poner nombre, Buda, Alá,
Cristo, me parece fantástico y estoy dispuesto a aceptar la de mi propio entorno cultural, porque soy occidental, nací en un país cristiano, soy católico, bueno, perfecto, pero no tengo una visión lo suficientemente amplia como para decir esto va mucho más allá de abrazar o no un determinado dogma religioso, pero sí es comprender que hay una inteligencia implícita en el universo que hace que las cosas vayan por donde tienen que ir. Entonces, a pesar de todas las degeneraciones de las cuales somos víctimas a diarias, impuestos por gobiernos como el de Alberto Fernández de Kirchner, yo lo llamo así, Alberto Fernández de Kirchner, porque obviamente es un títere cobarde que está al servicio de una mujer que es una bruja maligna, que se llama Cristina Fernández de Kirchner. Eso es mi opinión personal. Pero sí, a pesar que quieren distorsionar las cosas, dar vuelta a todo, decirnos que las cosas no son como Dios las hizo y como la naturaleza las hizo, podrán tirar un poquito de la cuerda, pero la cuerda a la larga vuelve a su lugar. Es como la rama de un árbol. Uno la puede apretar y obligar a que quede abajo, pero ni bien la larga, la rama vuelve a su lugar. Entonces yo creo que sí, por más que este es un momento oscuro, quizás estamos en el momento más oscuro de la civilización humana, 7.900 millones que somos, pero a la larga va a haber una solución. Posiblemente esa solución venga después de mucho sufrimiento, quizás venga después de mucha sangre. Quizás este sea el método que tiene la sabia naturaleza, o la sabiduría de Dios, para decir, bueno, esta humanidad, que hoy son 7.900 millones, que son unos cuantos, quizás demasiado, vamos a hacer que los despiertos, los que van despertando, vamos a darle un tiempito, sean los que van a continuar con la nueva humanidad que vale la pena. Y los demás que realmente creen en todas esas aberraciones, por mí, que se mueran todos, honestamente. Creo que no vale la pena dedicarles demasiado tiempo. Ahora bien, en eso yo personalmente pienso que Chile y Argentina, y esto lo quiero dar como una voz realmente de optimismo, tienen una misión especial. No política ni nada. Porque estamos en una región del mundo que podría ser la reserva a futuro, porque ya el mundo norte ha prácticamente agotado todas las posibilidades, porque somos herederos de una cultura occidental, evidentemente, también con acerves locales y autóctonos, pero somos, digamos, una parte importante. Y ahí es donde Argentina y Chile somos los únicos dos países aquí en nuestra región, que somos 22 países iberoamericanos, en Centroamérica y Sudamérica, compartimos básicamente un territorio que es fundamental, inclusive fundamental por su herencia mística, que es la Patagonia chileno-argentina, argentino-chilena. Miren, yo les voy a, si me permiten, les quiero pasar un pequeño dato. Yo el 21 de junio del año pasado, el 21 de junio del 2020, armé un programa que le puse el título PSR número 5, PSR por el Proyecto Segunda República, programa número 5, que después me lo borró YouTube, pero lo tengo todavía, que lo llamé La geopolítica del Brexit. Geopolítica del Atlántico Sur y de la Antártida. Y hay una parte, el que lo quiera ver, que me mande un correo electrónico a arsalbucci@gmail.com, arsalbucci@gmail.com, y le mando el link con todo gusto. En una parte lo que hago es pongo el mundo con la Antártida en el centro. No el mundo con la proyección Mercalli que estamos acostumbrados, no. La proyección del mundo con la Antártida en el centro. Y ahí descubrimos algo interesante. Ponemos la Antártida en el centro y alrededor hay todo agua. Porque en realidad el hemisferio sur es casi 3/4 partes agua, el resto del hemisferio norte. Pero cuando uno pone la Antártida en el medio, ve que está Sudáfrica a unos 4.000 kilómetros y es parte de la Mancomunidad de Naciones Británicas. Ojo. Nueva Zelanda y Australia también están a 3.000 kilómetros más o menos, pero también son parte de la Mancomunidad Británica de Naciones. Y la parte más cercana, que está a menos de 900 kilómetros, y que la península antártica y la Patagonia me hacen acordar a ese cuadro de Miguel Ángel en la Capilla Sistina, donde Dios y el hombre casi se tocan el dedo índice, que es bellísima. Parece eso, como si la Antártida y la Patagonia chileno-argentina casi se estuvieran tocando. O sea, el punto geoestratégico más importante para llegar a la Antártida está en la Patagonia chileno-argentina. Y Gran Bretaña,
que de esto entiende mucho, y la corona británica, que fue fundamental en que Inglaterra se saliera de la Unión Europea con el Brexit de junio del 2016, Gran Bretaña realmente fue muy importante. ¿Qué hizo? Se salió de la Unión Europea porque entendieron que la Unión Europea tiene fecha de vencimiento. Es cuando vamos al supermercado y compramos un yogurt y nos damos cuenta que tiene fecha de vencimiento. O lo comes ya, o si no, esto se va a podrir. Bueno, la Unión Europea tiene fecha de vencimiento. Y Gran Bretaña dijo, me salgo de Inglaterra. Inteligentemente no adoptaron el euro, con lo cual el problema más grande que tiene cualquier país de Europa para irse de la Unión Europea es que no tienen moneda. Los franceses, los alemanes sí, porque el euro en realidad es un Deutschmark disimulado. Pero España no puede salirse de la Unión Europea, Italia tampoco, Chipre ni que hablar, Grecia ni que hablar, casi todos los países. Inglaterra dijo, no, yo nunca asumí el euro. Es más, nunca fue de curso legal. Yo viví 3 años en Inglaterra, ni lo miran el euro, no lo aceptan. La libra esterlina que tiene a su graciosa majestad. Entonces Inglaterra se sale de la Unión Europea, vuelve a su vieja geopolítica imperial mundial de la mano de la clase dirigencial de Estados Unidos y con 65 países que forman parte de la mancomunidad de naciones británicas, que incluye Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelven a su imperio mundial. Con lo cual, los puntos de apoyo, la isla de Diego García, Australia, Nueva Zelanda, la isla de Ascensión, las Islas Malvinas, cobran una importancia enorme. Esto se lo digo para los argentinos. Inglaterra jamás va a devolverle las Islas Malvinas a la Argentina. Nunca, nunca jamás. Porque ahí vemos, en ese mapa, la importancia geoestratégica que tiene Chile y Argentina por las Islas Malvinas. El que quiera verlo, creo que vale la pena, aunque sea para poder visualizar ese mapa. Y es a partir de ahí que, a pesar de todos los esfuerzos de los hombres, sea de los ingleses que quieren y los norteamericanos que nos quieren imponer su imperio global privatizado a través de sus dirigencias que viven mayormente en esos países, o sea de los políticos y de los militares argentinos que vienen y dicen, sí, pero las Malvinas son argentinas, las tenemos que recuperar. Esto no depende de la voluntad de los hombres. Va a depender de cuando se termine este ciclo, y esto lo explica muy bien Carl Jung. Se lo digo por si hay alguno que le interesa. Hay un libro de Jung, el psicoanalista suizo, que para mí es el libro más importante, que se llama Aion. Y Aion analiza un mes platónico de los 1200 años, y él elige analizar el mes platónico de Piscis. Esto para hablar un poquito de algo que parece místico, pero en realidad no lo es tanto. Y justamente ese mes platónico explica cómo los símbolos, el del pez, por ejemplo, subieron sobre el horizonte, pero ahora están cayendo en el horizonte y surge ahora Aries. Y es Acuario. Y es Acuario el que va a marcar la pauta arquetípica en lo inconsciente colectivo de buena parte de la humanidad por los próximos 2000 y pico de años. Por eso se está dando esta gran trascendencia, este gran cambio tremendo. Estas cosas que mezclan lo místico con lo psicológico profundo, con fuerzas arquetípicas, con geopolítica. Recién veo que ahí alguien escribió el Plan Andiña. Yo el Plan Andiña a mí no me consta, no tengo un documento que me conste, pero sí me consta el libro fundacional del sionismo internacional, que es El Estado Judío, de Theodor Herzl, escrito en 1896, donde un capítulo con su título lo dice todo, cuando se pregunta dónde hemos de fundar este futuro Estado judío sionista. Lo pensaba en 1896. Y un capítulo lo dice, Palestina o Argentina, lo dejo ahí, no digo nada más. O sea que las apetencias están manifiestas y hay muchas cosas que están pasando en Bariloche, en Esquel, en todo el sur argentino y también en el sur chileno, incluyendo incendio de vuestros bosques, que me hacen pensar de que esto, aunque no sale en los diarios, porque los diarios no pueden publicar esto de una forma abierta, como no pueden publicar en forma abierta esta gran crisis mundial, porque los diarios viven del dinero, de la publicidad, y del favor de los gobiernos, y del favor de los poderosos y del financiamiento de los poderosos. Con lo cual llegamos a la conclusión que todo se termina decidiendo por la billetera de un pequeño grupo de personas. Todo esto hay que tenerlo presente, porque creo que es lo que nos va a dar la gran esperanza futuro, con esto termino, y es si una masa suficientemente grande
de chilenos y argentinos. Despierta para poder entender, darle forma y expresar esto como un relato. No es una mala palabra el relato, porque el relato es un cuento, la forma como la humanidad siempre aprendió. Es la base del teatro griego, el drama, la comedia y la tragedia. ¿Por qué? Porque en un cuento parece que es una tontería, se da mucho más sabiduría que en un tratado de 25 tomos, y por eso así educaron al pueblo ateniense, por ejemplo, lo mismo los romanos. Acá también tenemos que hacer nosotros algo parecido, elaborar un relato que llegue no solo al cerebro izquierdo que lo entiende, sino al cerebro derecho que lo siente. De ahí la importancia para mí de las óperas de Wagner. Wagner componía la música y componía el libreto. Entonces sabía fusionar ambas cosas y por eso tuvo una influencia hasta el día de hoy tan enorme, no solo musical y estética, sino filosófica y a niveles más profundos. Si los argentinos y los chilenos podemos empezar a hacer estas cosas mancomunadamente y lo entienden los hermanos del Perú, del Brasil, de Uruguay, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Chile, nosotros tenemos que hacerlo, o sea, empezar nosotros, los chilenos, argentinos, los mexicanos, ahí lo va a entender mucha más gente, porque el propio enemigo nos da armas formidables. Cada vez que habla un chileno o un argentino o alguien de este continente, por ejemplo, hay 40 millones de norteamericanos, de estadounidenses, que tienen el castellano como su primer idioma. Yo siempre digo lo siguiente, si un basurero de Valencia, España, se enoja y grita diciendo Klaus Schwab y el Foro Económico Mundial es una mierda, el basurero de París no lo entiende porque no habla castellano. El basurero de Alemania tampoco lo entiende y el basurero de Holanda tampoco lo entiende. ¿Por qué? Porque hablan idiomas distintos, están fracturados lingüísticamente. Pero si un basurero de Santiago de Chile grita y dice este Klaus Schwab es una basura, lo va a entender el basurero de Buenos Aires, de Bogotá, de Ciudad de México, de Valencia, de Madrid, más 40 millones de norteamericanos. O sea, por eso con Argentina empezaron con esto de empezar a destruir el idioma, porque reconocen el peligro para ellos de nuestro idioma, nuestro bello idioma castellano. Por eso es que poniendo todo esto, por así decirlo, como cartas en el tablero de ajedrez, que es la verdadera geopolítica, incluyendo estos factores místicos o arquetípicos o religiosos o como se los quiera llamar, y juntarlo todo, creo que con que despierte una masa crítica de chilenos y una masa crítica de argentinos lo suficiente, con los medios que hay hoy en día de comunicación, podemos literalmente dar vuelta al mundo. Pero si seguimos dormidos y nos ponemos el barbijo porque Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof y un delincuente degenerado como Ginés González García, que era el anterior ministro de Salud argentino, o la roñosa, y lo digo en serio, de Carla Bisotti, que es la actual ministra de Salud en la Argentina, que gastó 13 millones de pesos en hacer miembros masculinos para usar en los colegios, es una degenerada asquerosa, tendría que estar en un prostíbulo y prenderle fuego al prostíbulo con ella adentro, evidentemente no va a ser por ahí la cosa. Tenemos que despertar y cuando los hombres y las mujeres despiertan, como decía el general Juan Domingo Perón, cuando los pueblos agotan su paciencia, hacen tronar el escarmiento. Bueno, espero que nos estemos acercando a nivel continental a esa etapa. Oye, Adrián, un lujo, estimado Adrián, Horacio. Oye, 300 personas que están conectadas ahí, oye, sin ninguna gana de irse, ¿eh? Yo la verdad que te lo señalo, pero en honor al tiempo, por supuesto, y a la gentileza, la entrega que tuvo y la deferencia que tuvo Adrián Salvucci el día de hoy en estar con nosotros. Vuelvo a insistir, él viene llegando de un viaje, viene recién llegando el día de hoy, horas antes, digamos, de conectarse a este streaming. Por lo tanto, estimado Adrián, yo solamente decirte de acá, agradecer tu gentileza, como siempre, tu entrega, tu sabiduría. Si hay uno de los que sabe más geopolítica en Hispanoamérica, Adrián Salvucci. Se los presento, porque mucha gente preguntaba aquí al pie del streaming, hermanos europeos, hermanos de otros países. Claro, ¿quién era Adrián Salvucci? Pero oye, ahora se ve, digamos, al pie de los comentarios, ya, tienen claro y dicen, un lujo el invitado. La verdad que no lo ubicaban a Adrián Salvucci. Bueno, Horacio, vamos con las ideas finales, por supuesto, y las palabras al cierre. ¿Te parece? Después pasamos con Adrián Salvucci. Horacio. Bueno, como dice Jorge, escuchar a Adrián Salvucci ha sido escuchar un discurso, conocimiento profundo,
de la geopolítica, ¿cierto? Y de los paradigmas que rodean a Latinoamérica y al mundo, especialmente. Hay varios temas que no tocamos, ¿cierto? Con respecto que yo creo que podría ser en otra próxima oportunidad, cuando hablamos del concepto de la trascendencia, dentro de lo que es la metafísica, digamos, que tienen los pueblos, que también el Foro Económico Mundial quiere transformar, que esa es la lógica, en llevarnos a un transhumanismo para reemplazar todos los conceptos de Dios propiamente tal, y como dije en una charla anterior, convertir al hombre en un ser eterno, un Matusalén, ¿cierto? Que ojalá llegue a los 1000 años, a través del transhumanismo y todo lo que significa la inteligencia artificial, la digitalización, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la trascendencia que esta gente quiere dar como un concepto de la nueva religión que quieren instaurar dentro del concepto de la globalización. Y así acabar entonces con las religiones. Ahora, eso es lo importante, así que ha sido magistral en todo lo expuesto por Adrián Salvucci, sus libros, sus conferencias, y esperamos que todos nuestros amigos del Mirador del Gallo se hayan satisfecho, digamos, con todas las exposiciones que ha hecho Adrián aquí en el Radio Mirador del Gallo. Y por mi parte, entonces, será hasta una próxima oportunidad. Y también un gran saludo a nuestro amigo Adrián Salvucci, y que ha sido un gusto tenerlo aquí en la radio y haber intercambiado con él opiniones y escucharlo también en todas sus ponencias. Así Yo agradecerte. Muchas gracias. Yo agradecerte primero que nada, Horacio Muñoz, tú también eres un gran referente nuestro acá en Chile, en el cual tenemos un programa todos los días miércoles, justamente a partir de las 21 horas. También agradecer públicamente tu entrega, estimado Horacio Muñoz. Por supuesto, ¿y por qué nos interesa hoy en día? Porque hemos querido darle énfasis a esta línea editorial de la geopolítica, para que la gente pueda entender desde ahí todos estos fenómenos que están pasando, lo que significan estas grandes corporaciones, estas corporaciones que responden a la élite. Esa es la idea, más que nada educativa, para que nuestra gente, que el día de hoy hubieron 300 personas en conexión, tengan las herramientas para entender cabalmente, y qué mejor, junto a la mano ahí de Horacio Muñoz y por supuesto Adrián Salvucci. Adelante, Adrián. Yo, antes que nada, les quiero agradecer, Horacio, tus palabras, y Jorge, tus palabras. Para mí me la pasé muy bien hoy porque he aprendido un montón escuchando tus conceptos y tus magníficos síntesis de distintos temas que estuvimos hablando. Horacio Muñoz, a vos, Jorge, te agradezco enormemente también el orden que le fuiste dando a estas charlas, que siempre tienden a ser desordenadas porque uno va pensando y se acuerda de otra cosa y se termina siendo un poco larga. Y le agradezco a la radio, por supuesto, Radio El Mirador del Gallo, y al programa Dirección Correcta, y todos los técnicos, la gente en cámara y fuera de cámara, que ayudan a que esto salga bien, como siempre sale realmente muy bien. Y quedo a disposición absoluta tuya, Horacio, tuya, Jorge, como siempre, para seguir esta u otra charla en el momento que ustedes dispongan. Ahora, bueno, Adrián, agradecer tu gentileza. Muchas gracias por tu entrega. Ya son 1:15 para la 1 de la mañana en la República Hermana Argentina. Así que a descansar, estimado Adrián. Y por supuesto, vamos a seguir en contacto, pues la idea es tener un poco más seguido para desarrollar ciertos temas. Tener, por supuesto, la presencia de Adrián Salvucci. Así que lo vamos a comunicar por interno en los próximos días, estimado Adrián. Por nuestra parte, agradecer a las 300 personas que estuvieron en conexión en forma ininterrumpida, agradecer la gentileza a Horacio Muñoz, agradecer la gentileza a nuestro gran invitado Adrián Salvucci, por supuesto a Mario Jara, que logró compartir este stream en las redes sociales, y Alejandro Correa, que es el gran baluarte que nosotros tenemos acá en Chile, que en el que brinda el soporte técnico y además facilita, digamos, que programas como Dirección Correcta se puedan llevar a efecto a través de la plataforma de la www.radiomiradordelgallo.cl, junto a sus 3 plataformas que transmiten en forma simultánea. Muchas gracias, Adrián, un abrazo fraterno y buenas noches. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado.